Los lípidos. ¿Qué son? Los lípidos son moléculas hidrofílicas e insolubles en aguas, compuestos principalmente por carbono, oxígeno e hidrógeno y generalmente unidos a cadenas de carbohidratos denominados ácidos grasos. De esta manera, la mayoría de los lípidos a nivel biológico se clasifican como lípidos saponificables, o sea que se forman por ácidos grasos. Los lípidos se denominan lípidos simples cuando en su composición solo se encuentran moléculas de carbono, oxígeno e hidrógeno, como por ejemplo las grasas, los aceites y las ceras. Por otro lado, se denominan lípidos complejos aquellas que en su estructura contienen otros elementos adicionales a los que conforman los lípidos simples, como por ejemplo los fosfolípidos de la membrana plasmática, que contiene también un grupo fosfato modificado. La función de los lípidos. Los diferentes tipos de lípidos que existen en el organismo de manera general tienen como función principal almacenar energía. En este sentido, cada gramo de lípido contiene el doble de energía que un carbohidrato. Por ejemplo, en el reino animal, los lípidos tienen la función de brindar aislamiento térmico y es una unidad fundamental para la formación de, primero, vitaminas y la absorción de ellas, como por ejemplo la vitamina A, D, K y E. Segundo, hormonas como por ejemplo la testosterona y el estradiol. Tercero, ácidos biliares que ayudan a la digestión. Cuarto, membranas plasmáticas compuestas de lípidos especializados llamados fosfolípidos. Quinto, además, en los seres humanos, algunos lípidos, como por ejemplo los ácidos grasos esenciales, regulan la inflamación y el estado de ánimo, reducen el riesgo de muerte súbita por ataques cardíacos, disminuye los triglicéridos en la sangre, baja la presión arterial y previene la formación de coágulos sanguíneos. Y por último, tenemos que los lípidos en forma de cera ayudan en la función de la impermeabilización de las hojas en las plantas y las plumas de las aves. Tipos de lípidos. A nivel biológico, los lípidos simples más importantes se dividen en grasas, aceites y ceras. Dentro de los lípidos complejos podemos encontrar los fosfolípidos y los esteroides. Las grasas son un tipo de lípido más conocido. Se consideran lípidos simples porque se componen de carbono, oxígeno e hidrógeno y se denominan lípidos saponificables por estar formados por ácidos grasos. Las grasas están formadas por un esqueleto de glicerol y por lo menos un ácido graso unido mediante un enlace éster. Según la cantidad de colas de ácidos grasos se clasifican en monoaciglicéridos, un ácido graso, diaciglicéridos, dos ácidos grasos y triaciglicéridos, tres ácidos grasos. Las grasas se caracterizan por sus ácidos saturados de enlaces simples que le otorgan solidez, como por ejemplo las células adiposas especializadas llamadas adipocitos, que forman el tejido adiposo, y la mantequilla. Aceites. Los aceites son lípidos simples y saponificables que se caracterizan por ser líquidos debido a sus colas de ácidos grasos insaturados con enlaces dobles de configuración cis. Ejemplo, de ellos podemos encontrar los ácidos grasos esenciales, también conocidos como ácidos grasos omega. Las ceras. Las ceras son lípidos simples y saponificables cuya estructura se conforma generalmente de cadenas largas de ácidos grasos unidas a alcoholes, glicerina. Mediante enlaces éster, las ceras pueden encontrarse en las hojas de las plantas y las plumas de las aves, que le otorgan propiedades hidrofóbicas. Fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos complejos, ya que además de su esqueleto de glicerina y sus dos colas de ácidos grasos presentan un grupo fosfato que modifica. Los fosfolípidos son lípidos especializados y son componentes principales de la membrana plasmática o celular. Conforman la bicapa fosfolípida de la membrana celular, donde las colas de los ácidos grasos forman la parte hidrofílica de la capa situada entre la cabeza hidrofílica de los grupos fosfatos. Esteroides. Los esteroides son moléculas lipídicas
complejas, ya que en su estructura se componen de 4 anillos de carbono funcionados. Los esteroides comparten las características hidrofóbicas de los lípidos, como su insolubilidad en el agua. Ejemplos, los esteroides son el colesterol, sintetizado principalmente por el hígado, y las materias primas de hormonas sexuales como la testosterona. Estructura química. En la mayoría de los lípidos, ya sean grasas, aceites, ceras o fosfolípidos, se componen de un esqueleto de glicerol, o también conocido como glicerina, un alcohol compuesto por 3 grupos de hidroxilos. De manera general, los grupos hidroxilos de glicerol se unen a un ácido graso mediante enlaces éster. Es una reacción denominada síntesis por deshidratación. Los lípidos formados por ácidos grasos se denominan lípidos saponificables. Según la cantidad de ácidos grasos que se unen a la molécula de glicerol, se obtendrán los siguientes tipos de líquidos: monoaciglicéridos, una cola de ácido graso unido a una molécula de glicerina; diaciglicéridos, 2 colas de ácido graso unido a una molécula de glicerina; triaciglicéridos, 3 colas de ácidos grasos unidos a una molécula de glicerina. Estructuras de ácidos grasos. Los ácidos grasos forman las colas de los lípidos saponificables que constituyen la mayoría de los lípidos. Los ácidos grasos son largas cadenas de carbohidratos entre 4 a 36 carbones unidas por un grupo de carboxilo. Los ácidos grasos se clasifican en saturados e insaturados. Los saturados están compuestos de enlaces sencillos entre los carbones vecinos. Se denomina saturado por estar saturado de moléculas de hidrógeno, o sea que los carbonos están unidos a la mayor cantidad de hidrógeno posible. Los enlaces simples generan colas rectas y compactas, característicos de las grasas sólidas con puntos de función alta, como por ejemplo la mantequilla. Y los insaturados son ácidos grasos que se forman por enlaces dobles, que significa que tienen menos hidrógenos. Los ácidos grasos insaturados contienen un enlace doble que se denomina monoinsaturados, y aquellos que tienen varios enlaces dobles son poliinsaturados. Según el tipo de configuración de los enlaces dobles de los ácidos grasos, se encuentran en los enlaces dobles cis y en los enlaces dobles trans. Los enlaces dobles cis se caracterizan por unirse a 2 hidrógenos en un mismo lado. Este tipo de enlaces son propios de los lípidos, líquidos o aceites, por tener un punto de fusión bajo, como por ejemplo el aceite de oliva. Otro ejemplo, ácidos grasos esenciales se llaman así porque son necesarios en la dieta del cuerpo humano, ya que no los sintetiza naturalmente. Los ácidos grasos esenciales son aquellos derivados del ácido alfa-nolénico, ácidos conocidos como omega 3 y del ácido LA denominado omega 6. También están los enlaces dobles trans, que en cambio estos se caracterizan por unirse a sus 2 hidrógenos, pero que se sitúan a lados opuestos. Este tipo de ácidos grasos se obtendrán de procedimientos industriales llamados hidrogenación parcial, que convierten los enlaces dobles en enlaces sencillos, por ejemplo, dar a los aceites propios sólidos, como el de las grasas saturadas, como por ejemplo la manteca de los vegetales.